Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias del Mediodía. Cayeron los ladrones del trancón en la avenida Boyacá, en Bogotá. Las autoridades los detuvieron cuando cometían otro robo en la localidad de Kennedy. El temible actuar de alias Lady. Era integrante de la banda Los Satanás y estaba encargada de desmembrar los cuerpos de sus víctimas y pagar a recicladores para que los abandonaran envueltos en bolsas de basura. Un juez define hasta ahora si la mujer será enviada a la cárcel. No para de llover en el país y las emergencias siguen. En Dagua, 20 casas fueron arrasadas por la corriente de un río. En Antioquia hay alerta por el caudal de los ríos Cauca, Magdalena y Atrato. En las últimas horas se desbordó el río Nechi y dejó más de 1.800 familias afectadas. 3 municipios en Santander están incomunicados por deslizamientos en carreteras del departamento y la calzada de la vía que comunica Cartagena con Barranquilla colapsó. El paso está restringido. Un magistrado de la Sala Civil Familiar de Barranquilla y otras 2 personas fueron capturadas en las últimas horas. Las autoridades investigan si están involucrados en casos de abuso sexual contra menores de edad. En deportes, camino de logros. Recorrimos los pasos de la selección femenina sub-17, que la llevaron al Mundial de India y la tienen en la final del torneo. De la gloria a la desesperanza, la profunda crisis de Millonarios. El equipo de Bogotá pasó de ser líder absoluto en el torneo a estar al borde de la eliminación. En cultura, el mundo del cine y la televisión está de fiesta. Hoy se conmemora el aniversario de Señal Memoria y el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Somos el noticiero de todos. La policía de Bogotá capturó a 3 personas señaladas de atacar a los ocupantes de 2 vehículos en un trancón en la avenida Boyacá. Según las autoridades, José Fernando, se trata de un grupo de jóvenes que se dedicaba a asaltar en la zona. Edwin Suá, buenas tardes. ¿Qué detalles de las capturas se conocen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que la captura de estos 3 delincuentes se llevó a cabo en flagrancia cuando estos ladrones, atracaban a otras personas minutos después de que fueron captados en video por un ciudadano cuando despojaban de sus pertenencias a pasajeros y conductores de vehículos particulares en inmediaciones de los límites en las localidades entre Fontibón y Kennedy, en el occidente de la capital. Indignación y temor, eso era lo que sentían los conductores y pasajeros de vehículos cuando quedaban atascados en el trancón sobre la avenida Boyacá con calle 12. Pues quiero decirle a Bogotá que esos 3 delincuentes están hoy presos, capturados por el cuadrante de Castilla, que hizo su tarea. Los capturamos en flagrancia, cometiendo otro robo. Estos 3 delincuentes fueron enviados a la cárcel. La alcaldesa Claudia López les pidió a los jueces que no dejen en libertad a quienes cometen todo tipo de atracos en la ciudad. No puede ser que nos toque esperar a que nos atraquen, hacer viral el video, reaccionar todos con indignación, para que al fin le den a esos criminales cárcel. Cárcel para los atracadores. No es muy difícil de entender. La mandataria agradeció a la ciudadanía la colaboración con las autoridades con los videos y denuncias para identificar a los delincuentes. Además, las autoridades propinaron un nuevo golpe a la banda delincuencial multicrimen conocido como Los Satanás, esto con la captura de alias Lady. Esta mujer de 24 años de edad era la encargada de torturar y embalar en bolsas a las víctimas y pagar a los carreteros para que abandonaran sus cuerpos en diferentes barrios de la localidad de Kennedy. Los de la tal banda Satanás, que además creían que instrumentalizando a mujeres metidas en temas escabrosos, eso nos iba a contener de algún lado. Nada, todo Satanás, incluida la tal alias Lady, una criminal peligrosísima, está hoy en la cárcel. Otras 8 personas también fueron capturadas por pertenecer a bandas delincuenciales multicrimen conocidas como los Osiris, Phoenix Dogs y los Verdugos. Desde la sala de redacción, Edwin Suá, RTS Noticias, conectados 24/7.
Lluvias sin tregua en el país. Hay alerta en 4 departamentos por posibles crecientes de ríos. En las últimas horas en Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caldas, Cesar y Cundinamarca ocurrieron emergencias. Estamos en directo con nuestros periodistas desde las regiones acompañando a las comunidades afectadas. Vamos a Cali primero, Valle del Cauca, porque en Dagua al menos 20 casas fueron arrastradas por la corriente de un río. Las autoridades declararon la calamidad pública. Alejandro Muñoz, buenas tardes. Carolina, televidentes, buenas tardes. Pues realmente es muy difícil la situación en el Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Dagua. Allí por lo menos 4.000 personas resultaron afectadas luego de este fuerte aguacero que cayó en las últimas horas. Además han decretado en Buenaventura la alerta roja hospitalaria, es decir, para poder atender a aquellos ciudadanos que por medio de deslizamientos o situaciones que tengan que ver con el invierno pues puedan llegar hasta los hospitales. Pero preocupa en todo el departamento los suelos porque reportan que tiene altos niveles de humedad que posiblemente pues ocasionaría deslizamientos en cualquier momento. Así que la alerta está para todo el Valle del Cauca, especialmente la vía Cali-Buenaventura. Familias enteras hoy padecen las inclemencias del clima. Totalmente perdí todo lo que tenía. Mis 2 casas, tenía la casa bien, mi mamá ahí, gracias a Dios está en el momento de ella, pero todo lo perdí. Las fuertes precipitaciones obligó a las autoridades a decretar la máxima alerta en Dagua y Buenaventura. Hoy estimamos entre los 2 municipios que hay alrededor de 4.000 familias afectadas. Hemos realizado un PMU ampliado entre el distrito de Buenaventura y el municipio de Dagua para atender a nuestras comunidades limítrofes. Hoy se presentó una nueva emergencia en el kilómetro 59 entre Dagua y Lobo Guerrero. Parte de la vía se agrietó, por lo que el paso se encuentra restringido. Otros sectores también están incomunicados. Tenemos 4 sectores o corregimientos en el municipio de Dagua completamente incomunicados por que el río arrasó los puentes. Tenemos también comunidades que están sin agua y sin energía. Organismos de gestión del riesgo solicitan a la comunidad ayudas como colchonetas, alimentos no perecederos, kit de aseo para entregar a las personas afectadas. Y del Valle del Cauca, Antioquia, porque hay alerta por la creciente súbita de los ríos Cauca, Magdalena y Atrato. En las últimas horas se desbordó el río Nechí. Ismael Tobón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola, José Fernando, televidentes. Lo que dicen las autoridades es que están tratando de conseguir recursos económicos para poder atender esta emergencia que ha dejado más de 1.000 familias damnificadas. Esto en el Bajo Cauca antioqueño por el desbordamiento del río Nechí, que también generó afectaciones en localidades como El Bagre y Zaragoza. No solamente las lluvias caen en el departamento de Antioquia, sino también en el Valle de Aburrá, porque también hay alerta por el desbordamiento en cualquier momento que genere el río Medellín. Las lluvias siguen provocando estragos en Antioquia. Esta vez el desbordamiento del río Nechí provocó grandes inundaciones afectando calles y viviendas del municipio de Nechí. En este momento se presentan inundaciones asociadas a crecientes del río Nechí en municipios como Zaragoza y El Bagre. De acuerdo con Gestión del Riesgo de Antioquia, las cuencas bajas del río Cauca, Magdalena y Atrato podrían causar nuevas inundaciones en poblaciones del Bajo Cauca, Urabá y Nordeste. Por lo tanto, entonces, un llamado a todas las comunidades ribereñas, estar muy atentos, y a los consejos municipales de gestión de riesgo también hacemos un llamado para que estén activos y pendientes de esta situación. Por las últimas lluvias en el departamento no se han registrado personas fallecidas o desaparecidas. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, informó que en 40 municipios hay riesgos relacionados con las fuertes lluvias. Las autoridades están en alerta por posibles inundaciones y deslizamientos. La Unidad para la Gestión del Riesgo de Cundinamarca dice que ante la caída de fuertes lluvias, la comunidad debe estar alerta para evitar emergencias. Estamos en permanente monitoreo a los más de 40 municipios que registran algún tipo de actividad con ocasión de la emergencia invernal. Inundaciones, deslizamientos, pérdida de banca, pérdida de puentes. Son varios los municipios que están en riesgo. Hasta el momento hay reportadas situaciones críticas en puntos como Vía Bogotá-Girardot, El Rosal, Cajicá, Madrid, Pandi, La Vega y alerta roja en Facatativá. Los bomberos recomendaron a los alcaldes establecer estrategias de respuesta. Al momento, las provincias con mayor afectación, Sumapaz y Tequendama. Además, fue declarada la alerta roja en Facatativá, en donde hay inundaciones en 7 barrios y 4 veredas debido al desbordamiento de la quebrada Mansilla y los altos niveles del río Botello.
Continúa la alerta roja por 5 ríos en Santander y nuevamente por un deslizamiento en la vía Curos-Málaga. La provincia García Rovira está incomunicada. Joana Niño, muy buenas tardes. ¿Qué otras afectaciones han dejado las lluvias en el departamento? José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Acá en el área metropolitana de Bucaramanga, en la capital santandereana, hay 14 viviendas que se encuentran en riesgo de colapso. Y más de 600 niños no han vuelto a ver clases luego de que las lluvias inundaran la escuela que se encuentra ubicada en la vereda de San José del municipio de Cimitarra. Una vez más, las lluvias ocasionaron la avenida de Bancada en el kilómetro 11 en la vía Curos-Málaga, dejando incomunicada a la provincia de Sotonorte y a las veredas Cartagena, Alto de Vacas, Chorreras y 27 más de Piedecuesta. No hay paso para nadie. Y continúan sin clase los estudiantes de la escuela de la vereda El Valiente en Cimitarra, luego de que las lluvias inundaran sus aulas. La sede se encuentra a escasos 40 metros del río, generando grandes inundaciones cada vez que este aumenta su caudal y afectando toda la planta física. Tras la apertura de las compuertas de Hidrosogamoso, habitantes de la vereda La Playa en Betulia se organizaron para crear un grupo de vigilancia ante una creciente súbita del río Sogamoso. Pues aquí nos toca turnarnos las familias que vivimos acá a la orilla del río Sogamoso, a la orilla de la quebrada. Aquí el vecino Jason, él hace el turno a veces de prima noche, nosotros nos toca hacerlo a veces. La creciente de los ríos Carare y Opón dejó 300 familias damnificadas en Puerto Parra y aunque hay agua por todos lados, la pesca se ha reducido. La inclemencia de las lluvias pues, ha afectado también a la actividad pesquera. Los pescadores estamos también pasando, pues acabamos de salir de una veda. A la alerta roja de los ríos Carare, Lebrija, Opón y Suárez se le suma el río Sogamoso. Luego de los monitoreos a ríos y quebradas, las autoridades reportan constantemente alertas por inundaciones y deslizamientos. Más información en el siguiente panorama con los periodistas de los medios públicos. En Atlántico se registran más efectos de la ola de lluvias. La vía que comunica Barranquilla con Cartagena colapsó. Un tramo de más de 2 kilómetros está destruido a la altura del municipio de Juan de Acosta, por lo que a esta hora el paso de vehículos está habilitado solo en un carril. La autoridad encargada ya está adelantando estudios técnicos para evitar que estas dos ciudades queden incomunicadas y plantear soluciones definitivas. En Cartagena, Bolívar, los docentes y padres de familia de la sede educativa Emiliano Alcalá Romero están preocupados por las grietas que se vienen registrando al interior de la sede educativa. De acuerdo con el cuerpo docente, la institución se encuentra en zona de inundación, afectando alrededor de 850 estudiantes, por lo que piden a las autoridades del distrito una reubicación urgente. Alerta por fuertes lluvias en el Tolima. Hasta el momento han fallecido 4 personas por cuenta de los deslizamientos. Por lo menos 10 municipios del departamento son los más afectados, según reportaron los organismos de socorro. ¿Qué dejan las lluvias, además de inundaciones y deslizamientos? ¿Cuáles son las consecuencias para campesinos, cultivadores y también los productores? Es el tema de nuestro informe especial hoy a las 7 de la noche. Las lluvias afectan más que las vías y las casas. Podría haber un desabastecimiento de comida por las cosechas y los cultivos inundados. La salud afecta a niños y adultos mayores. La cotidianidad en ciudades y municipios está alterada. ¿Cómo nos preparamos para las consecuencias de la temporada de lluvias? Especial, las tragedias de la lluvia, en RTVC Noticias, emisión central, jueves 27 de octubre a las 7 de la noche, con repetición a las 10 de la noche en Canal Institucional. Por Señal Colombia. Por supuestos casos de abuso sexual en contra de varias mujeres, fue capturado un magistrado de la Sala Civil de Barranquilla, junto a otras 3 personas. Las autoridades investigan la existencia de un cartel de proxenetismo con menores. Lisa Díaz, buenas tardes, usted con más detalles, adelante. Buenas tardes, Carolina. A esta hora, estas personas están siendo presentadas ante un juez por los delitos sexuales contra menores de edad. Igualmente, la investigación está enfocada en establecer la responsabilidad de varios funcionarios de la rama judicial de Cartago Valle del
del Cauca. El caso se conoció a raíz de hechos denunciados a mediados del año 2020 por la madre de una menor de 9 años de edad. En otras noticias judiciales, la Fiscalía le imputó cargos al excoronel Benjamín Núñez, señalado del asesinato de 3 jóvenes en Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio. Núñez también deberá responder por ocultamiento y alteración y destrucción de elemento material probatorio y falsedad ideológica en documento público. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Lisa, muchas gracias. Y un juez envió a prisión a Juan Andrés Bedoya Córdoba, de 18 años de edad, quien sería el responsable de más de 5 homicidios en el departamento de Antioquia, razón por la cual le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. El último caso por el que fue capturado ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Luis Eduardo Zapata Alzate, de 61 años. Era mototaxista. Según la investigación, Juan Andrés Bedoya Córdoba le robó su motocicleta y le causó la muerte al atacarlo en varias ocasiones con arma blanca. La mesa directiva del Senado de la República decretó la silla vacía de la curul de Mario Castaño, capturado hace varios meses por liderar una gigantesca red de corrupción en varios departamentos del país. El Senado ratificó que su segundo renglón no podrá ocupar la curul debido a los delitos cometidos por Castaño. Por ahora, el Partido Liberal, al que pertenecía, indicó que respeta las decisiones de la justicia. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de paz total que le entrega al gobierno los lineamientos para negociar y dialogar con todos los grupos armados en Colombia, incluidos desertores. El proyecto aprobado contempla 2 opciones: negociaciones políticas con grupos al margen de la ley y acercamiento con estructuras armadas organizadas para el sometimiento a la justicia. El presidente de la República será quien determine el tratamiento para cada grupo. No quedan cerradas las puertas de ninguna ruta de violencia que esté generando Colombia, y en esa medida, con la mayor responsabilidad, el presidente puede señalarnos el camino oportunamente con los grupos que finalmente tomen la decisión de respetar a la sociedad colombiana, pero también de escoger el camino de la paz total. Los capturados en el marco de la protesta social podrán ser nombrados como gestores de paz. Es una herramienta que tiene el gobierno nacional de nombrar gestores de paz, es decir, algunas personas que están en algún proceso penal, que pueden estar incluso condenadas, crearle esa figura para que salgan y ayuden a buscar la paz en Colombia. También quedó aprobada la creación de gabinetes y regiones de paz. El servicio social deberá ser conciliado entre Senado y Cámara antes de pasar a sanción presidencial. Y mucha atención, porque hace pocos minutos el canciller Álvaro Leiva anunció que España y Chile serán países acompañantes del proceso de paz colombiano. La noticia fue divulgada en Buenos Aires, Argentina, en una reunión con representantes de la CELAC y la Unión Europea. Y a esta hora en Medellín son realizados los diálogos vinculantes del Valle de Aburrá, liderado por la ministra de las TIC. Más de 3.000 ciudadanos de Antioquia participan en este importante encuentro con el gobierno nacional. En el encuentro hacen presencia líderes y ciudadanos de 30 municipios del suroeste y Valle de Aburrá. Aquí exponen las problemáticas sociales que viven sus territorios. Una gran oportunidad para los diálogos y los saberes, las experiencias en un territorio tan golpeado por la muerte de líderes ambientales, unas situaciones que generan, creo que estos diálogos generan esperanza para el pueblo colombiano. La ministra de las TIC es la delegada del Gobierno Nacional para escuchar de primera mano las necesidades de los ciudadanos. Tenemos un trabajo de articular todo lo que se ha recogido a nivel nacional. Hemos estado en todo el territorio colombiano y lo que esperamos es consolidar un documento que se presentará al Congreso de la República el 7 de febrero. Como tú dices, pues vamos a enfocarnos en los temas en los que han sido coincidentes y ver cómo le logramos las estrategias para solucionar. Se espera que durante el desarrollo de los diálogos se aborden problemáticas de ordenamiento territorial, paz total, seguridad humana y justicia social. El ministro de Hacienda aseguró que el gobierno busca alternativas para sustituir la exploración petrolera. Además, aclaró que el país está creciendo en materia de producción. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, recordó que, tal como se había planteado el gobierno, están trabajando para buscar alternativas que sustituyan los ingresos de la exportación de petróleo. Como habíamos acordado, de hecho, con el presidente de la República, un escenario de 3 gobiernos, o sea, de 12 años, en materia de cómo podemos ir sustituyendo el petróleo como producto de exportación.
El ministro incluso citó como referencia la sustitución de la exportación de café con otros productos nacionales. Otro de los puntos que recordó el jefe de la cartera es que el país debe tener 3 tipos de transiciones. Es la transición energética, que es la que obviamente tiene en mente la ministra, la transición exportadora, que es la que más nos preocupa a nosotros, el Ministerio de Hacienda, es cuántas divisas vamos a generar para poder crecer, ¿no? Y la transición fiscal, que es como dejamos de depender de las empresas petroleras. Por su parte, el director de la DIAN aseguró que con la reforma tributaria que se tramita en el Congreso se lograría un sistema más progresivo. Uno de los problemas que quiere enfrentar es el de la evasión fiscal, especialmente de ese 1% de la población que lo hace mediante contrabando u otras actividades, por lo que la propuesta de cárcel para evasores sería una primera solución. Y el Ministerio de Trabajo avanza en un plan de rescate para trabajadores de Justo y Bueno. Son cerca de 6.000 puestos de trabajo que quedaron en el limbo por cuenta de su liquidación. La jefe de la cartera aseguró que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Comercio para lanzar el salvavidas con el que se espera brindar a los empleados acompañamiento financiero y tecnológico y para que la empresa que está siendo conformada recupere las plazas de trabajo perdidas. El desarrollo de la guerra en Ucrania podría alcanzar el espacio. El Ministerio de Exteriores ruso afirma que si potencias occidentales apoyan a Kiev, esos artefactos serían objetivo de guerra, incluso desde el espectro satelital. La capacidad humana de orbitarse a sí misma, de observarse desde fuera con estos sofisticados aparatos para percibir y comprender mejor lo que en ella y a su alrededor ocurre, podría haber alterado ese objetivo. Rusia, primer conquistador del espacio, advierte hacer llegar hasta allá los conflictos que sostienen tierra si el involucramiento occidental en Ucrania crece, poniendo la mira en satélites comerciales de Estados Unidos y sus aliados. Estos estados no se dan cuenta que tales acciones constituyen una participación directa en conflictos militares. Infraestructura casi civil puede convertirse en objetivo legítimo para represalias. Konstantin Vorontsov, alto cargo de Moscú en Naciones Unidas, es quien lo advierte. Justamente, satélites han sido protagonistas de la guerra sui generis que atestigua el mundo, entregando estas radiografías que hoy recalculan daños. Obtenemos imágenes satelitales diariamente y comparamos imágenes antes y después para entender lo que sucedió entre las diferentes fechas. Es UNESCO, Agencia Cultural de la ONU, la que se apalanca en lo satelital para rastrear el daño materializado en 207 sitios impactados de Ucrania, cuyo este y sur anudan las hostilidades del día, uno más de todo esto. Los objetivos de neutralidad de carbono son inútiles sin acciones para cumplirlos. Ese fue el mensaje del secretario general de Naciones Unidas con motivo de la publicación del informe anual del organismo sobre medio ambiente y el avance del Acuerdo de París firmado hace 8 años. Cada una de estas manifestaciones planetarias son propias de su curso natural. Pero su intensidad y capacidad destructiva cada vez amplificada podría ser síntoma de una decodificación poco acertada que hace la humanidad sobre el equilibrio que ha arrebatado a su hogar. Los compromisos de neutralidad de carbono no valen nada sin planes, políticas y acciones que los respalden. El mundo no puede permitirse más lavado de imagen verde. Naciones Unidas es algo más que elocuente con la 13ª evaluación que hace al termostato del globo, al titularla La ventana que se cierra. 132 páginas que se resumen en el desfase que hay entre las metas del Acuerdo de París de alar hacia abajo el calentamiento a escala globo versus los esfuerzos reales y comprobables. Bajo las políticas actuales, el mundo se dirige a 2,8 grados de calentamiento global para finales del siglo. En otras palabras, nos dirigimos hacia una catástrofe global. A una transformación rápida de las sociedades planeta, Naciones Unidas reduce la capacidad de desviar los recursos del hogar común hacia ese curso de agotamiento irreversible. Y 24 minutos, seguimos hablando de nuestra selección Colombia Femenina Sub-17 que enfrentará en la final del Mundial a España el próximo domingo. Un equipo que se conoce gracias al proceso que inició el técnico Nelson Abadía y que se forjó con Carlos Paniagua.
La primera gran prueba de este equipo fue en el mes de marzo. En Uruguay, sede del suramericano que se vio en la pantalla de Señal Colombia Deportes, las guerreras mostraron visos de lo que sería el inicio de este camino. Talentos como el de Linda Caicedo, Gaby Rodríguez, Carla Torres y Ana María Guzmán destacaron en un torneo en el que Colombia ganó 6 partidos, perdió solo con Brasil, anotó 20 goles, recibió 2 tantos y tuvo una efectividad del 86%. Varias de ellas hicieron parte del equipo que estuvo en el Suramericano Sub-20 y también estuvieron en el ciclo de preparación con la Selección Colombia, que fue campeona de los Juegos Bolivarianos que se disputaron en Valledupar. Un mes antes de su debut en India, el equipo del profe Paniagua disputó la Women Revelations Cup en León, México, en la que fueron campeonas. Le ganaron a Canadá, a Chile y empataron con México. Allí la figura fue Luisa Agudelo. Equipo cargado de experiencias con jugadoras que ya debutaron en Liga Femenina de Fútbol de Colombia. Así ha sido este camino de la selección que hoy nos tiene soñando con un título. De otro lado, Millonarios y Medellín se pusieron al día en la Liga Colombiana con un partido aplazado de la fecha 12. El poderoso sacó 3 puntos del Campín y se instaló en las finales. Pese a las malas condiciones de la grama, Diver Cambino abrió el marcador en una desconcentración del embajador y puso a celebrar a la hinchada visitante presente en el estadio. La actitud con la que el equipo salió a la cancha desde el principio es de admirar. Sabíamos también de las condiciones del terreno y que con el pasar de los minutos se iba a hacer más complicado. En el segundo tiempo, Millonarios fue más consistente y propositivo y así llegó el gol de Omar Bertel. Pero cuando estaba más cerca, el segundo para los locales, un error en defensa dejó a Jan Pineda mano a mano con Álvaro Montero y así el poderoso festejó su tiquete a cuadrangulares. Lo que más hay que recalcar del equipo es que en ningún momento bajó la cabeza, en ningún momento desistió. Millonarios está al borde de la eliminación y Gamero le pide a la hinchada que crea. No vamos a jugar este partido porque no tenemos posibilidades, no tenemos una posibilidad. Y personalmente para ti, hombre, regálenos esa posibilidad. Si queda un partido. Aunque el capitán albiazul se metió con el doliente número 1 del equipo. Al hincha le duele, claro que le duele. Pero muchas veces en su vida no cambia nada. En nuestra vida sí cambia perder. Entonces a nosotros nunca vamos a salir con falta de actitud, porque es que esos partidos hacen parte de nuestra vida, de la vida de nuestra familia. No cesa la polémica. Tras 8 fechas, Medellín recompuso el camino y estará en las finales. Y al Millonarios, que le quedaba chiquito el fútbol de Colombia, podría quedar eliminado. Con goleada sobre Uruguay terminó la fase de grupos para Colombia en el Mundial Femenino de Fútbol de Salón que se disputa en Mosquera, Cundinamarca y se vive por nuestra pantalla por Señal Colombia. El equipo dirigido por Willington Ortiz ganó 7-0 y así cerró su participación en el Grupo B. El equipo anotó 28 goles en toda la fase y no recibió goles en contra. En los cuartos de final se enfrentará a Paraguay. Hasta acá la actualidad deportiva. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay diplomados gratuitos en áreas culturales. Les contamos cómo inscribirse. En oportunidades de diplomados, vaya a la página www.culturarecreacionydeporte.go.co. Deslice hasta abajo y dé clic en Participa en el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación. Lea con atención la descripción de la convocatoria, que contempla 4 módulos de formación con una duración de 95 horas. Dé clic en el enlace que tiene a disposición, seleccione el ciclo que más le interese, como Gestión Cultural y Desarrollo Humano, Arte en Espacio Público, Patrimonio Cultural, entre otros. Cree un usuario y contraseña y siga el paso a paso. Atentos, el diplomado es gratuito y es 100% virtual. Y mucho ojo, al finalizar el programa obtendrá un certificado digital. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una fecha para reconocer la importancia de la memoria histórica que conserva la humanidad a través del material gráfico y sonoro. Además, nuestra casa festeja el aniversario de Señal Memoria.
un relampagueante. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa es la frase que mejor resume el porqué de la importancia de preservar y proteger los archivos audiovisuales. Estos son la única alternativa que nos permite revivir y entender los acontecimientos del pasado. De los renqueantes tranvías de mulas que seguían siendo el principal medio de transporte. Los avances tecnológicos han abierto la posibilidad de generar y restaurar grandes cantidades de material audiovisual. Como si fuera poco, hoy Señal Memoria está de celebración. Hoy es un día muy importante porque hoy es el Día del Patrimonio Audiovisual y aquí en Señal Memoria lo vamos a celebrar en grande, ya que también es nuestro cumpleaños número 7 de la apertura de las bóvedas de Señal Memoria. Hoy, en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, reconocemos la importancia de esta entidad que ha dedicado toda su trayectoria a la restauración y la preservación de los archivos que han registrado la historia de nuestro país. Para los amantes de las historias, la ficción y el misterio, hoy se estrena la nueva temporada de Calimán, el hombre increíble. Esta vez luchará contra la araña negra, el superhéroe creado por el cubano Modesto Vázquez González y el mexicano Rafael Cuthberto Navarro en la época dorada de la radio de Colombia, llega hoy a la Radio Nacional de Colombia. 135 capítulos serán emitidos de lunes a viernes a las 7 de la noche por las 64 estaciones de Radio Nacional de Colombia y por RTVC Play. Con esta información cultural despedimos RTVC Noticias, emisión del mediodía. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía. Tal cual. ¿En qué está pensando? ¿En qué es el plan de desarrollo? Escuche. El plan de desarrollo es la hoja de ruta que el gobierno debe seguir. Durante la campaña dijimos qué queríamos hacer. El plan de desarrollo nos dice el cómo. Señora ministra, ¿cómo se está haciendo?